Hola, profe, buen día. Hola. Ayer quedamos, antes de entrar ya a la congruencia de triángulos, eh, entonces, temática de la presentación de Hilbert, axioma importante, y hoy, Profe, se cortó, sí que está hablando. no estaba hablando, Ah, ya. ahora sí, ahí sí. Bueno, hoy continuamos con la congruencia de triángulos. Y para la congruencia de triángulos tenemos un axioma. El axioma de congruencia de triángulos. Establece las condiciones para decir que dos triángulos son congruentes. Entonces, a partir de este axioma, se pueden definir los criterios de congruencia. Son teoremas. Entonces, este axioma de congruencia de triángulos dice lo siguiente. ¿Qué es esto? Los triángulos, digamos, el triángulo ABC, el triángulo ABC y el triángulo, digamos, A', B', C', se dicen congruentes si cumplen las siguientes condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Primero, por ejemplo, AC sea congruente con A'C'. AB sea congruente con A'B', es decir, sus lados congruentes. Evidentemente, entonces, BC debe ser congruente con B'C'. Y además, tenemos que tener que el ángulo en A tiene que ser congruente con el ángulo en A'. Y así con los otros dos, es decir, el ángulo en B congruente con el ángulo en B'. Y el ángulo en C congruente con el ángulo en C'. Profe, disculpa que interrumpa, me piden que por favor deje entrar a alguien. Como, profe, abre la puerta. A ver, ¿quién está? Ah, claro, sí, Dominique Soto y Gabriel. Y Gabriel. Dominique y Gabriel, sí. Gracias por el aviso. Profe, ¿puede abrir la puerta? Entonces, para que dos triángulos sean congruentes, tienen que darse tienen que darse todas estas congruencias.
En otras palabras, el axioma indica que en el caso de triángulos congruentes, los ángulos congruentes se oponen a lados congruentes. Sabemos, por ejemplo, que el ángulo que está en el vértice A se opone al lado BC y el ángulo que está en el vértice A' se opone al lado B'C'. Y ambos son congruentes, ambos pares son congruentes. ¿Ya? Eso obtenemos el primer teorema. ¿Qué dice el teorema? Según yo, teorema 12. Es el primer teorema o, digamos, primer criterio de congruencia. ¿Y qué dice un criterio de congruencia? Dice, si los triángulos ABC y A', B', B', son tales que cumplen con esta pequeña condición. El lado AB es congruente con el lado A', B', el lado C sea congruente con el lado D'P', y el ángulo que está en A, es decir, que forman estos dos lados, es congruente en ambos triángulos. Entonces, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', D'. ¿Qué está indicando este teorema? Que si yo sé que dos lados de un triángulo y el ángulo que forman es congruente en un par de triángulos, digo, entonces puedo suponer que todas las demás congruencias que exige la definición y el axioma de congruencias son válidas. Esa es la gracia de los criterios de congruencia. Con una mínima cantidad de información deduzco la mayor cantidad de información posible para dos triángulos. ¿Ya? Entonces, la demostración de este teorema no es tan compleja, porque al ya tener dos lados son congruentes y un ángulo lo es, faltaría deducir que el tercer lado es congruente y los otros dos ángulos lo son. Ahora, el axioma de congruencia de triángulos. Un segundo, jóvenes.
Ya, aquí de vuelta, chicos, disculpen, disculpen. Sí, me parece que la persona que quería entrar era Javiera Castillo. Y ya, es que entonces, decía que el axioma de congruencia establece una condición y una deducción. Si tengo la congruencia de los lados, también tengo la congruencia de los ángulos. ¿Ya? Entonces, podemos decir que el ángulo en B es congruente con el ángulo en B'. Y el ángulo en C es congruente con el ángulo en C'. Faltaría deducir que el lado, en este caso, BC, congruente con el lado B'C'. Profe, abra la huerta, porfa. Ahora la buena. Gracias. Sí, Aaron Miranda. Hola, Aaron. ¿Cómo estás? Entonces, ¿cómo podemos deducir eso? Eso lo podemos demostrar demostrar este punto por contradicción. ¿Ya? Supongamos que el lado BC me parece que relaciones negadas tiene aquí, que no sé si las relaciones negadas por látex, no me las letras, operadores, relaciones. No es congruente con el B', C'. ¿Qué significa que no sea congruente? Que sean distintos, de algún modo. Ya, y para que sean distintos, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué significa eso en términos, por ejemplo, numéricos? Si A es distinto de B en términos numéricos, ¿qué significa? Que A menos B distinto de 0. Y eso es, o B menos A distinto de, ya, que A menos B distinto de 0. Significa que o A es mayor que B o B es mayor que A. Ya. Esto significa que uno de los segmentos es mayor al otro. ¿Ya? Tomaremos el caso en el que BC es menor a B'C'. ¿Ya? Vamos a suponer eso. Voy a abrir GeoGebra. Yo no sé por qué no abro GeoGebra inmediatamente cuando empiezo la clase, pero siempre olvido eso, porque quiero mostrar esto en GeoGebra. ¿Qué significa o qué consecuencias va a traer el contradecir la hipótesis? El contradecir que BC es congruente con B'C'. Mientras ocurre eso, ¿cómo estuvo la ayudantía ayer?
La idea de la ayudantía de ayer era comenzar a ver geometría escolar. Por lo que vi en el grupo, parece que se alargaron un poquito más de la cuenta. Ya, entonces, vamos a tener dos triángulos, A, B, C. Y para hacer nuestros triángulos congruentes, vamos a hacer una simetría. ¿Ya? Entonces tenemos estos dos triángulos que son congruentes. El tema de la simetría es solo para mostrar que, y para tener también los A', B', C', etc. ¿Ya? Entonces, sabemos lo siguiente, que los ángulos, todos los ángulos de estos triángulos son congruentes. ¿Ya? Entonces vamos a pedirle a nuestro amigo GeoGebra que nos calcule los ángulos, pero que nos muestre solamente los nombres. En realidad ni siquiera nombre ni etiqueta, solo la etiqueta. A estos dos propiedades que son congruentes, y vamos a poner esta decoración a ese con esta parte de aquí, y a este con este. Ahí tenemos los ángulos congruentes, y además sabemos que este lado AC y AC son congruentes, lo mismo AB y A'B'. También son congruentes. Lo que estamos suponiendo entonces que BC no es congruente con B'C'. Y estamos suponiendo que este lado es menor que este. Entonces, si recordamos lo que significa para segmentos que uno es menor que otro, quiere decir, de hecho lo voy a anotar. Si AB, o sea, si BC es menor que B'C', significa que existe un D en B'C', tal que BC es congruente, lo voy a escribir así, congruente con B'D. Eso significa. ¿Ya? Así que para no tener problemas con el puntito D, a este lo vamos a renombrar como F. Y ahora vamos a dibujar un puntito por aquí. Aquí hay un punto. Ese puntito D. Como este segmento es menor que B'C', quiere decir que por aquí hay un puntito para el que sí es menor. Para el que sí es congruente. ¿Ya? Quiere decir ahora tenemos este nuevo segmento. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Me voy a llevar esta imagen al Word para ir haciendo algunas deducciones sobre esta imagen. Valentina viene ingresando. Entonces, tenemos lo siguiente. Chicos, un segundo, por favor.
chicos, disculpen la interrupción larga. ¿Ya? Entonces, les decía que existe un punto D en el segmento B', C', tal que ahora B', D es congruente con BC. ¿Ya? Ahora, por hipótesis, sabemos que, o mejor digámoslo, establecer un cierto orden acá, AB es congruente o es congruente con A', B', esto por hipótesis, también sabemos que AC es congruente con A', C', por hipótesis, ¿ya? Tenemos los ángulos, el ángulo en A es congruente con el en A', bien por hipótesis. El ángulo en B es congruente, dale, con el ángulo en B es congruente con el ángulo en B', también por hipótesis. En realidad esto es por deducción o por el axioma. Y sabemos también que el ángulo en C es congruente con el ángulo en C', y esto es por axioma. Entonces, al tener eso quiere decir que los triángulos ABC con el triángulo A', B', D son congruentes, haciendo esta suposición. ¿Ya? Este triángulo mayor es congruente con este triángulo menor. Lo que nos hace suponer, hace suponer que el lado AC, A', C', A', C', es coincidente con el lado A'D, por estar opuestos a ángulos congruentes. ¿Ya? Pero hemos supuesto que D no es el mismo lado, no es el mismo punto que C'. ¿Ya? Y esto es lo que es una contradicción. Aquí tendríamos nuestra contradicción.
llegar a la conclusión de que C' y D son el mismo punto, habiendo, claro, puede haber supuesto que no son el mismo punto. Entonces, por contradicción, no queda otra alternativa. Aquí hay que mencionar que de suponer que BC es mayor que B'C', utilizando la tricotomía, utilizando la tricotomía, llegaríamos a una conclusión análoga. ¿Ya? Entonces, es imposible que sean distintos, porque suponer que uno es mayor que el otro nos va a llevar a esta contradicción. ¿Ya? Así que entonces por contradicción no queda la alternativa que el segmento BC, me falta una letra aquí. El segmento BC sea congruente con el segmento B'C', siendo los triángulos congruentes. Estas demostraciones igual yo creo que las vamos a hacer en clase, las de los teoremas de congruencia. El segundo teorema de congruencia, bueno, conocemos este teorema como el criterio lado, ángulo, lado. O sea, dos lados congruentes y el ángulo entre ellos congruentes. El teorema 13, el segundo criterio de congruencia, dice lo siguiente. Si dos triángulos, chicos, me disculpan un segundo, que me están llamando. Chicos, disculpen, de vuelta. Este segundo teorema dice entonces que estos triángulos, dos triángulos ABC y el triángulo A', B', C', son tales que tenemos el ángulo en A es congruente con el ángulo
el ángulo en C es congruente con el ángulo en C', y el lado AC es congruente con el lado A'C'. Entonces, triángulos ABC es congruente con el triángulo A'C', digo B'C'. ¿Ya? Aquí la demostración es similar, ¿ya? Porque inmediatamente por la suma de ángulos ya tenemos que el ángulo B es congruente, ¿ya? Y aquí ya podríamos utilizar el teorema anterior para hacer algunas deducciones, ¿ya? Entonces, al tener el teorema 12, es decir, el ángulo lado, bastaría con deducir que al menos un lado más es congruente, al menos uno. Haciendo suposiciones similares al teorema anterior, es decir, suponer, por ejemplo, que la B no es congruente, ¿dónde tengo el símbolo de congruencia? Parece que se... Oh. No es congruente con A'B', por contradicción, podremos demostrar. Demostración, aquí me falta un tilde. No. Anterior. Entonces, por contradicción, supongamos que en particular se va a dar esta relación, menor que. Entonces, existe un punto D, que va a ser mucho más rápido, de hecho, un punto D en el segmento A' de prima, tal que AB va a ser congruente con A'D. Ahora, utilizando el teorema 12, podemos deducir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A' de C'. ¿Ya? Lo que es imposible
bajo el supuesto de que B' es distinto a D. Entonces, por contradicción, el segmento AB es congruente con el segmento A'B', y por el teorema 12, los triangulitos BC y el triangulito A'B', esto podemos definir, o convendría definir, el triángulo isósceles. ¿Ya? Un triángulo se llama isósceles si dos de sus lados son congruentes. Se llama base al lado, claro, se llama base al tercer lado, se llama base al tercer lado, y ángulos basales a los que están sobre entonces, antes del tercer teorema de congruencia, el teorema 14 dice que los ángulos basales de un triángulo isósceles son congruentes. La demostración, porque con negrita, esto con subrayado. La demostración con una pista, ¿por qué no una pista? Para que quede de tarea. Darse un triángulo isósceles, compararlo con sí mismo. ¿Ya? Y uno establecer que hay cierta congruencia ahí. De la misma forma, el teorema 15 dice que si un triángulo tiene sus dos ángulos congruentes, tiene dos de sus ángulos congruentes, entonces es isósceles. El teorema 14 y el teorema 15 son recíprocos. Significa que si tengo un triángulo isósceles, es decir, si sé que sus lados, que tiene dos lados congruentes, entonces sus ángulos basales son congruentes. Y viceversa, si tengo un triángulo con dos ángulos basales congruentes, ya puedo suponer que todo el triángulo es isósceles. ¿Ya? Entonces, para terminar el día de hoy, teorema 16,
que será nuestro tercer teorema de congruencia. Dice que si los lados de un triángulo son congruentes, entonces son congruentes. En otras palabras, tenemos que si AB congruente con prima B prima y AC congruente a prima C prima y BC congruente con B prima C prima, entonces los triángulos ABC y A prima B prima C prima son congruentes. Prima B prima C prima son congruentes. Además está decir que este teorema, conocido como el criterio lado, así como el teorema 13, conocido como el criterio ángulo, lado, ángulo. Hay un cuarto criterio de congruencia, pero que no lo vamos a revisar nosotros porque, bueno, súper específico igual. El criterio lado, lado, ángulo. Es decir, si tengo dos pares de lados congruentes y el ángulo mayor o el ángulo opuesto al lado mayor es congruente también, entonces los triángulos son congruentes. Con estos teoremas es posible demostrar que los ángulos rectos existen. Hemos definido los ángulos rectos como los ángulos que son suplementarios y congruentes, pero no sabemos si existe al menos un ángulo que cumpla con esa definición. Entonces es posible definir. Con esto también podemos comparar ángulos y comenzar con los teoremas importantes referidos a los triángulos. ¿Ya? Entonces el día de mañana vamos a dividir la clase en dos. Voy a anotar esto porque así no se me olvida. Próxima clase. Parte 1, deberíamos ver existencia de los ángulos rectos. Comparación de ángulos. Teoremas y definiciones referidas a los triángulos. Y la parte 2, el taller de GeoGebra. ¿Ya? Entonces, jóvenes, la clase de mañana yo creo que va a ser de 1:30, porque quiero avanzar con los contenidos, evidentemente, y quiero retomar el tema de los talleres de GeoGebra, porque me parece que teníamos
¿Hemos hecho uno o dos? Parece que solamente uno. Habría que revisar el aula virtual. Sí, a ver, dicen en el chat. ¿Profe? Solamente uno, ¿sí? Sí, uno, pero ¿está pensando más o menos en el taller dejarlo para la próxima semana? Considerando que vamos a tener la de reflexión. No, es que la semana de receso es una semana que todos, o sea, yo por lo menos lo voy a considerar así, también lo hemos conversado con varios profesores, no todos los profesores, hoy día tenemos una reunión, no sé si puede asistir por temas de que tengo clase a esa misma hora. Yo supongo que esa semana de receso significa receso de todo, es decir, todo se mueve una semana. Ah, ya, perfecto. O sea, no debería yo pedirle una tarea para esa semana. Ya, Si dejamos esta tarea para 2 semanas más. O sea, la Ya, idea es que si vamos a tener una semana de, entre comillas, descanso y reflexión, sea una semana realmente de descanso. Si no, no tiene ningún sentido. Ya, así que no se preocupen por eso. Eso, pues, jóvenes. Con la clase de hoy, yo creo que estuvo un poquito densa la clase. Voy a subir la clase de ayer y de hoy a YouTube. No, me parece que ayer no lo hice. Está colgada en el aula virtual, lo mismo que el apunte, actualizarlo hoy día. Así que un abrazo, cuídense, pórtense bien, háganle caso a la mamá, acuéstense temprano, casa sí, calle no. Ajá. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.